porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos con el Antiguo Testamento, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Queremos seguir compartiendo este capítulo tan interesante, el capítulo 23 del libro del Levítico. En esto encontramos los festivales, decíamos, religiosos, las festividades, las fiestas. Hacíamos como una síntesis en este capítulo 23 de las varias festividades, de las tradiciones, de las celebraciones del pueblo. Y esto lo encontramos en muchos momentos. No pensemos que es solamente en un solo momento que todo esto que estamos escuchando, sobre todo nosotros lo veíamos con la fórmula introductoria, ¿verdad? En que decía, y así dijo Dios, y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios a Moisés, y dijo Dios a Moisés. Como elementos, ¿verdad?, que Dios le está hablando directamente a Moisés. Esta clase de género literario en estas fórmulas introductorias simplemente nos están indicando que el que sella y el que le da la fuerza a estas fiestas, a estos festivales, en el aspecto religioso y de validez de cuanto nosotros hacemos como expresión de nuestra fe y como camino y proceso también de una madurez dentro de nuestra religión y nuestra fe, estamos diciendo que es Dios mismo el que nos está pidiendo. Es Dios mismo, ¿verdad?, el que está diciendo, y eso es lo que le dice, ¿verdad?, a Moisés. Tanto así que cuando termina de nuevo el capítulo 23, en el versículo 44, dice que Moisés promulga a los israelitas las solemnidades de Yahvé. Promulga, es decir, allí de esta manera dice Moisés, declaró a los israelitas cuáles eran las fiestas del Señor. Le da la fuerza porque él estuvo escuchando. Dios le había hablado, Dios le dijo. Esto es entonces la fuerza de la autoridad. ¿Quién es la autoridad máxima? No simplemente Moisés, que ya es muy importante por ser el caudillo, el que está al frente, el coelet, digamos, al frente de la comunidad. Pero este caudillo, esta persona, este Moisés, lo que está haciendo es escuchar directamente entonces de Dios, los deseos de Dios, lo que Dios le está diciendo. A qué tiene que apuntar y qué es lo que tiene que fortalecer. Bueno, nosotros estábamos hablando del Shabbat y decíamos que también, a pesar de que dentro de la tradición rabínica nosotros encontramos ciertas prohibiciones, sin embargo hay también un pequeño elemento de ser más laxos, digamos, y siempre esto es por cuestiones de tareas humanitarias. También se juzga de forma negativa, dice, a los nacidos en sábado, por ejemplo, de los que se dice que morirán en sábado por haberlo profanado al nacer. O también al salvamento de otras personas e incluso al rescate de ganado bajo ciertas circunstancias, o sea, todos estos elementos del Shabbat. Por su parte, el Génesis, Rabat, considera que no hay nada más importante, según la Torá, que conservar la vida humana. Conservar la vida humana. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que decíamos, que hay también diversas posiciones o diversas interpretaciones con respecto a esto del Shabbat. Según la Torá, la vida humana es mucho más importante y por esta razón, cuando exista la más leve posibilidad de salvar una vida humana, se podrán pasar por alto todas las prohibiciones de la ley. Esto sí que ya es un paso muy importante. Lo único que no se puede pasar por encima de la Torá es, por ejemplo, la idolatría, la cuestión de la idolatría. No, eso no se puede pasar.
Tampoco se puede pasar por alto el adulterio, el asesinato. Esto entonces te especifica bien. Todo lo demás dice, si es por una cuestión humanitaria, si es por una cuestión de salvar la vida humana, se puede pasar por alto. Más aún, el Midrash de los 10 mandamientos, colección del siglo X después de Cristo, de relatos dispuestos en el marco de los 10 mandamientos, subraya que incluso los condenados al infierno descansan en sábado. Esto ya es entonces una exageración, ¿verdad? Pero una forma de decir la importancia y la fuerza del Shabbat, ¿verdad? Esto lo encontramos ya en una reflexión que se llama del Talmud de Babilonia, Sanedrín 65b, encontramos esto. Que hasta los que están en el infierno, dice, ¿verdad? En el Sheol, hasta eso descansan, dice, el día sábado. Y dice de esta manera, este Midrash de los 10 mandamientos. Incluso, dicen, los condenados del infierno descansan durante el sábado. Cuando entra el sábado, el ángel encargado de las almas, cuyo nombre es Dumá, proclama y dice, salid del infierno, y los libera para que no sean castigados en sábado. Cuando los israelitas pronuncian la bendición por la salida del sábado, Dumá proclama y dice, salid y llegad al reino de las sombras y del caos. Aquellos que no pronunciáis la bendición, pero no los israelitas, que sí pronuncian la bendición. Entonces aquí es como un descanso, pero ¿cuál será el trasfondo de todo esto? ¿Por qué dice que hasta en el día sábado en el infierno se descansa? Es simplemente para decir que la institución sabatina o del sábado es una cuestión tan grande, tan importante, que nosotros no podemos dejar de vivirlo. Vea con la diseña de ella. Estos son los géneros literarios, ¿verdad? Con las exageraciones famosas, ¿verdad? Nos faltaría algún güey corneta o ya va, sábado, en los sábados había sido, en el infierno había sido, se descansa. O sea, ya toma al pie de la letra como si fuese, ¿verdad?, una cosa así, histórica, real, no sé, cronológica. No, estos son géneros literarios, pero que te quieren enseñar algo más. Si te está diciendo que en el día sábado descansan hasta en el infierno, significa, apunta a otra cosa, que el día sábado tiene la excelencia máxima, ¿verdad?, de un encuentro y de una dedicación a Dios. Es decir, hay que dedicarle a Dios. Este es el principal objetivo. Ahora, la observancia del sábado, del Shabbat, en el Antiguo Testamento era vista como una condición para la alegría y la prosperidad. Alegría y prosperidad. Será y es un encuentro con el Señor, nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Pero entonces eso ya te está apuntando y te está diciendo en qué consiste esta condición de la alegría y la prosperidad que da el día sábado. También su transgresión como causa de infortunio. El hecho de transgredir el día sábado, eso también va a causar infortunio, ¿verdad?, en la persona. Eso también causa, dice, todo lo que significa cosas negativas. Ya digo, ya es mala onda. Bueno, pero ¿por qué siempre esto está diciendo? Nosotros ya de nuevo queremos tomarlo al pie de la letra, ¿verdad? Y decir, si vos no hiciste eso, te va a pasar tal cosa. Si vos con el Shabbat no cumpliste, te va a pasar tal cosa. No, solamente es para que dentro del género literario nosotros podamos hacer este camino y entender la importancia de un relacionamiento o de un tiempo específico para el Señor, para Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos amor.
Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata.
Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Nosotros estamos reflexionando desde el capítulo 23 del libro del Levítico, que nos enseña y que nos anima sobre todo a entender algunos de los fundamentos esenciales, ¿verdad?, que nos tienen que servir también a nosotros después para el Nuevo Testamento. El Shabbat sería para nosotros el Dominus, el domingo, el día del Señor. Pero se dan cuenta que ya el mismo nombre también para el cristiano significa la importancia de algo o de alguien en este caso. La importancia de alguien que ha resucitado. Él es el Dominus, Él es nuestro Señor. Y entonces todos estos elementos sabáticos, todos estos elementos como mensaje principal y primordial, upeañan de ñambos hasaye, upeañan de yahuereco, peñan de religión peruana de de cristianismo peruana, o sea, yahuero guataupea. Decimos y entendemos, aplicamos, hacemos una nueva interpretación, ¿verdad?, dentro de nuestra hermenéutica, diciendo que ahora sería para nosotros el Dominus, el domingo. La Mishnah, por ejemplo, condena al transgresor del sábado a la lapidación. Hay que lapidarlo, dice. Al igual que el libro de los Números también señala que infractor morirá, dice. Esto sí que estaba bastante fuerte, ¿se acuerdan? En el libro del Éxodo, nosotros encontramos en el capítulo 31, cuando va concluyendo y cuando va diciendo la importancia y te habla del Shabbat, en el 31 justamente decía eso. Estamos en el versículo 12, el Señor dijo a Moisés, de nuevo, la autoridad que está hablando, es Dios el que le está transmitiendo a Moisés. Habla a los israelitas en los siguientes términos: no dejen nunca de observar mis sábados. No dejen nunca de observar mis sábados. Estamos en Éxodo, Porque el sábado es un signo entre yo y ustedes.
a través de las generaciones para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de mi pueblo. Todo el que haga algún trabajo será excluido. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, el séptimo día, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con su muerte. Imagínense entonces lo que nos está diciendo aquí. Y así sigue, el capítulo 31 del libro del Éxodo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora nosotros seguimos reflexionando un poco más en vista a esta tradición que encontramos, ¿verdad? Aquí hablábamos de la lapidación y hablábamos al mismo tiempo de la muerte. Ahora, con respecto a las relaciones jerárquicas, desaparecerán. El evento fundamental, el evento lindo. Shabbat, entonces todos somos iguales. Shabbat, nadie entonces, no hay una jerarquía, no hay alguien que está por encima de, sino que te hace entender, ¿verdad? Esto, si volvemos a pensar y reflexionar lo que dijimos al inicio, en los orígenes del Shabbat, decíamos y hablábamos del tabú, ¿verdad? El tabú. Todo lo que significa la autoridad, el tabú de la autoridad. Cómo entender la autoridad tampoco es fácil, ¿verdad? Pero aquí te dice de una manera que desaparecerán las relaciones jerárquicas y todos se hacen iguales en la libertad dada por Dios. Todos se hacen iguales en la libertad dada por Dios. Mateo 2:27, la tradición rabínica también deja claro que el sábado es para el hombre y no al revés. El sábado se les da a ustedes y no ustedes al sábado. Tiene que estar al servicio del hombre. La prohibición, por tanto, de trabajar en el día sábado no es un rechazo al trabajo. El Shabbat, ¿verdad? Sino que más bien al contrario, el hecho de que el mismo Dios trabajara al crear implica una valoración positiva del mismo. Es decir, de lunes a viernes a un Ba'apó, en los 6 primeros días de la semana. Ahora, frente a la visión negativa propia del Pentateuco, entonces nosotros, ante esta situación, que también toda una cultura del próximo Oriente y del mundo greco-romano, concede el trabajo como algo propio de esclavos y sirvientes. Esclavos y sirvientes. Estamos dentro de una cultura. La cultura del Medio Oriente. Por tanto, desde un punto de vista social, el mandamiento del sábado supuso un avance humanitario sumamente beneficioso para los israelitas, al permitírseles descansar y liberarse de sus duras tareas una vez a la semana, además de beneficiar a los esclavos. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, es como ese día humanitario, en síntesis, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque tengo una unidad, el aspecto antropológico, el aspecto psicológico, el aspecto humano, con el aspecto religioso. No podemos simplemente aplicar un aspecto religioso desencarnando, sacando el aspecto bien encarnado, bien humano. Entonces, si aquí te está diciendo que se valora también el aspecto de los esclavos, de los sirvientes, es porque entonces hay una necesidad humanitaria. No le podemos explotar a esta persona de lunes a lunes, ¿verdad? Sino que ofrecerle, darle esta posibilidad de descanso, de restaurarse físicamente, anímicamente, psicológicamente, hacer bien las cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista social, el mandamiento del sábado supuso un avance humanitario sumamente beneficioso para los israelitas, al permitírseles descansar y liberarse de sus duras tareas una vez a la semana. ¿Viste? Un aspecto bien antropológico, un aspecto del cansancio, del físico. Además de beneficiar también esto a los esclavos. No obstante, cabe pensar que también podría ser mal vista por algunos comerciantes, y claro, ¿por qué? Porque me saca el día sábado.
llegó más, bueno, ¿se acuerdan que ya el aspecto rabínico posteriormente lo vuelve a incluir? Por lo menos eso no son actividades prohibidas, negocio, ni a vender nada. Entonces, algunos comerciantes ya comienzan a sentirse mal, e incluso algunos compradores también, que se sentirán perjudicados al tener que abstenerse de sus lucrativas tareas. Tendrán que abstenerse a sus lucrativas tareas. Entonces uno piensa y dice, pero ¿cómo vamos a hacer? Debería poner algo. La tradición cristiana del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el que otorga el auténtico descanso. El auténtico descanso. Entonces el Nuevo Testamento comienza ya a reflexionar. Está yendo un poquitito más. Desde el aspecto humanitario, el aspecto social, es importante que el hombre descanse, se encuentre, recupere energía, ¿verdad? Pero después nosotros vamos hablando que hay otra clase de descanso, ¿verdad?, que anima sobre todo a los seguidores de Jesús a entrar en el descanso definitivo prometido. Y volvemos entonces enseguida con más en Yara Ñe. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando el libro de Levítico, siempre el capítulo 23. Y estamos hablando del Shabbat, elementos interesantes, ¿verdad? Cómo se nos presentan y cómo nos va presentando, o sea, cómo nos va diciendo, cómo se va desarrollando también esta institución importante del Shabbat. Bueno, veamos un poco. Nosotros decíamos que en el Nuevo Testamento después incluso se vuelve a retomar, incluso en otros elementos de reflexiones del judaísmo, que son muy cercanos, porque recordemos que los primeros cristianos son judíos. Entonces la reflexión es una reflexión muy cercana. Por ejemplo, el sábado se les da a ustedes y no ustedes al sábado. Esto encontramos ya en el libro, ¿verdad?, de los rabinos, Mekiltá. Bueno, la prohibición de trabajar en sábado no es un rechazo del trabajo, estábamos diciendo nosotros, sino más bien al contrario, el hecho de que el mismo Dios trabajara al crear implica una valoración positiva del trabajo. Valoración positiva del trabajo, al contrario. Es algo muy positivo y por lo tanto nosotros tenemos que entender que el hombre necesita su descanso, el hombre necesita
ese tiempo también, antropológicamente hablando, de restablecerse físicamente. Frente a una visión que existía en una forma muy negativa, decíamos, en el Próximo Oriente y el mundo greco-romano, que concebía el trabajo como algo propio de esclavos y de sirvientes. La Biblia nunca lo mira de esta manera, el esclavo, simplemente el que trabaja, sino que el trabajo, incluso dice el que no trabaja que no coma. Bueno, pero eso ya es posterior, con Pablo, ¿verdad? O sea que todos tenemos que estar empeñados, todos tenemos que hacer algo. Pero ureía hina lleva. Pero como mondagina, pe planillero, vea, peando caruña, el que no trabaja que no coma, el que no trabaja que no coma. ¿Por qué? Porque justamente después sigue Pablo incluso más, ¿verdad? Porque dice, se andan metiendo en todo, y claro, se meten en todo, se meten en la política, se mete aquí, se mete allá, oñembo asesor guau, oñembo pea, oñembo amor, pero solamente para cobrar, ¿verdad? O sea, en síntesis son planilleros, ¿verdad? En síntesis son planilleros. Entonces, esto me parece que la Biblia en este sentido es muy claro, es muy concreto, ¿verdad? Muy concreto. Ahora yo digo, ¿cómo hacemos para cambiar, verdad? Porque es difícil conscientemente renunciar y decir, bueno, yo soy un planillero y yo estoy aquí, según lo que me dice aquí la palabra de Dios, por lo menos lo que me presenta el Levítico, tengo que ser responsable de hacer una acción verdaderamente de trabajo. Y nosotros sabemos que hay muchísimos que tienen 3, 4, 5 sueldos, así es. Claro que no se denuncian estas cosas porque todos estamos en la misma caja, estamos en el mismo ambiente. De por ahí salta guau, ¿verdad? Y dice fulano, pero eso es solamente porque se pelean entre ellos, Pero hay muchísimos, ¿verdad? Que seguimos con la misma estructura de corrupción. Porque aquí al hablar entonces del trabajo estamos hablando en síntesis de un estilo, como Dios nos llama a vivir, con el sudor de la frente, pero verdaderamente con el sudor de la frente. Ahora, desde el punto de vista social, el mandamiento del Shabbat supuso un avance humanitario sumamente beneficioso para los israelitas al permitírseles descansar y liberarse de las duras tareas una vez a la semana, además de beneficiar a los esclavos. Esto ya hemos dicho y esto es lo que nosotros queremos resaltar. Hay, por lo tanto, desde el punto de vista del avance humanitario, algo sumamente importante. Porque una vez de lunes a lunes va a poner, del lunes a lunes. Y bueno, y se descansa como se puede, se duerme como se puede, uno se va desgastando. Hasta que después, como un avance humanitario que dice, bueno, ahora nos reunimos, los Shabbat, descansamos, nos ponemos, así como Dios descansó, el hombre es importante que descanse, ¿viste? Es un proceso, es algo humanitario. Dios se va manifestando, entonces el hombre se va dando cuenta también de esta realidad, de esta situación. Por otra parte, cabe pensar que también podía ser mal vista por algunos comerciantes el hecho de que serían perjudicados, decíamos. En cuanto a la tradición cristiana, presenta a Jesús como el que otorga el auténtico descanso. La carta a los hebreos anima a los seguidores de Jesús a entrar en el descanso divino prometido. Esto desde el aspecto del Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús, ¿verdad? De la carta a los hebreos. Con respecto al versículo 4, dice, las fiestas del Señor, las asambleas litúrgicas que ustedes convocarán a su debido tiempo son las siguientes. Aquí entonces va a comenzar una lista. Es una introducción similar a lo que nosotros ya hemos leído anteriormente en el versículo 4, que sirve de introducción a la legislación de las diversas solemnidades de Yahvé. Aquí comienza propiamente el calendario que concluye en el versículo 38. Con los versículos siguientes, como ya se ha dicho, serían un añadido posterior. Desde el 5 al 22 entonces se centran en los festivales del primer mes. Mientras que del 23 al 36 lo hacen los festivales del séptimo. La primera fiesta o festival es la Pascua, ya descrita en otros pasajes del Pentateuco, y de la que aquí apenas se dice nada, salvo la fecha. El sustantivo Pesaj, Pascua, aparece 49 veces en la Biblia hebrea. De ellas aparece 4 veces en plural. 34 veces designa el rito de Pascua,
34 veces, y 15 veces a la víctima de Pascua. La etimología bíblica relaciona el Pesaj con el verbo cojear, saltar, Pesaj, indicando que en la 10ª plaga Yahvé saltó o pasó de largo, pasó por encima las casas en las que dicho rito había sido debidamente observado. Esto es importante también, ¿verdad? Del Pesaj, como un salto, como un dejar de lado. Y es Dios entonces, ¿verdad?, el que pasa por encima de esta situación. Por otra parte, el sentido dado por el libro o por la traducción de los 70 en 12:23 traduce pareleu setai, pasará de largo, pareleu setai, es decir, en futuro. Otros han querido derivar su etimología al acádigo pasaju, calmar, apaciguar, o de una raíz egipcia también que significa golpe. La raíz pesaj está formada por dos onónimos: cojear, estar cojo, y proteger. Probablemente este último sea el sentido más adecuado. La Pascua como protección, Dios que protege, el Pesaj de Yahvé hacia su pueblo contra el destructor. Y así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tu Espíritu Santo infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabar.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, estamos en el capítulo 23 del libro del Levítico. Nos dice también otros de los libros apócrifos dentro del Antiguo Testamento, se llama el libro de los jubileos, capítulo 49, 15b. Parece compartir este sentido protector. Será, dice, como un recordatorio grato al Señor. Shabbat, Shabbat. Será como un recordatorio grato al Señor. Y no les alcanzará azote mortal ni golpe en ese año, si celebran la Pascua en su momento, según su mandamiento. Según su mandamiento. Entonces es aquí la celebración del Pesaj, la celebración de ese encuentro personal con Dios. Y tiene que ser todo según su mandamiento, nos dice. El sentido de memorial, zikaron, con el que se designa a la Pascua.
En Éxodo 12:14 es que Dios se acordará de Israel, no que Israel debe recordar las acciones de Dios en su favor. Lo mismo puede decir con respecto a la anamnesis, esta fiesta que comienza el día 14, que suma, ¿verdad?, poco a poco, con los días que se llaman los días de Nisán, según el calendario babilónico, llamado antiguamente por el nombre de Abib, y que se corresponde con los meses de marzo a abril del calendario nuestro. El día bíblico comenzaba por la mañana. En el versículo 5, que ahora vamos a encontrar, especifica que la Pascua tiene lugar entre dos luces, es decir, a media luz en el crepúsculo. Sin embargo, la tradición rabínica sitúa la matanza de las víctimas ofrecida para la Pascua aproximadamente a las 2:30 de la tarde o a las 3:06 de la tarde. La Mishnah, lo cual no es precisamente a media luz, no es precisamente. ¿Por qué? Porque el año judío también tenemos que mirar. Durante todo este periodo del Segundo Templo se dividía en 12 meses, 29 o 30 días, ¿verdad? 20 o 30 días en esto, que se basaba todas las fases de la luna, como nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo es el proceso. De modo que el comienzo del nuevo mes venía determinado con la aparición de la luna nueva. Viene determinado con la aparición de la luna nueva. Y todo esto son elementos que nos hacen reflexionar de nuevo y nos llevan hasta Génesis capítulo 1, 14, ¿se acuerdan? Con la creación de los astros para que indiquen las fiestas, indiquen las festividades, los festivales. El año cultural se celebraba en primavera, Nisán. Sin embargo, el año nuevo tenía lugar en otoño, en el mes de Tisri. La numeración de los meses comenzaba en primavera con el mes de Nisán o Abib, al igual que en Babilonia, cuyo calendario probablemente se adoptó en Judá tras la muerte de Joías. Bueno, todo esto entonces es muy interesante, queridos hermanos, cómo nos ayuda a reflexionar, a entender lo que significa de por sí una institución que fue sustituyendo a otras festividades, a otros festivales religiosos. Lo importante es volver a hacer como una síntesis, no que la ña cañiña y la lleva, porque con ambas es con aridomien, pero que nos hace entender por lo menos que por una parte hay ese deseo del hombre, ¿verdad?, de manifestar, de expresar a través de sus ritos, porque todo lo que nosotros hacemos es ritual. No pensemos que los ritos son simplemente ritos religiosos. Cuando hablamos de ritos religiosos estamos hablando de una especificidad de calidad de ritos. Pero cuando hablamos de historia de salvación, hablamos de toda la humanidad, de toda nuestra humanidad, de toda nuestra forma de ser, nuestro bagaje, quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros, ¿verdad? Bueno, y por eso entonces decíamos que aquí, cuando hablamos de un Shabbat, nosotros estamos procurando entender que ese Shabbat es el aspecto humanitario como un proceso para que la gente pudiese también descansar, tener su tiempo libre, recuperarse en sus fuerzas, y también eso lleva a una recuperación espiritual, absolutamente, ¿verdad? Por otra parte, decíamos que también eso mismo significa para nosotros, en nuestro camino, significa esa fuerza de Dios, ¿verdad?, que nos renueva, que nos pone al día y sobre todo que nos hace entender que el Shabbat es para asumir una responsabilidad. Así como Dios descansa, deja de actuar en el día Shabbat, quiere decir ahora que Él nos está pasando la pelota. Ñandeko angejina la yagüero guatata o peaye para allá sacata y sube cuera ese pañande y pa pona va paíse de Shabbat, pero Shabbat entonces ñande en guana y se te goabe ya esa pona mapa peñande yara ñande en guana. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Cómo Dios nos ama? ¿Cómo Dios nos quiere? ¿Qué es lo que Dios nos regala? Todos estos elementos entonces. Y bueno, queridos amigos, así nosotros estamos concluyendo poco a poco con esta parte también de nuestro libro del Levítico. Estamos en la ley de la santidad, en este capítulo exclusivamente que nos habla de nuestras festividades, de nuestras fiestas, de nuestras manifestaciones para con el Señor. En la medida en que nosotros entendemos estas manifestaciones con el Señor, también vamos a entender mucho más, ¿verdad?,
nuestro camino también de santidad. Yo por hoy me despido de todos ustedes, les ofrezco ahora la bendición del Señor dentro de este ministerio que tampoco lo merezco ciertamente, pero que es un regalo y es un don para nuestra comunidad, es un regalo para nuestra iglesia. Y hay que entenderlo de esta manera, porque nosotros somos nadie, verdaderamente no somos merecedores absolutamente de ninguna de estas gracias. Esto es gracias, esto es gratis, esto es de Dios. Y entonces, si es de Dios, lo devolvemos a Dios en nuestros hermanos, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere y sobre todo quiere que entendamos esto. El Shabbat significa volver a Dios. El Shabbat significa dedicarle un tiempo al Señor. Nuevo Testamento para nosotros, esta misma institución, ¿verdad?, del Shabbat, nosotros lo llevamos al día Dominus, el día del Señor, el día de su resurrección. Pero todo lo que significa también para nosotros el Shabbat es interesante reflexionar, entender lo que nos quiere decir hasta llegar a lo esencial, el Dominus, que significa el día de la resurrección. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por